¿Alguna vez te has preguntado si algunas personas realmente están por encima de la moralidad? Si existen individuos que, por su inteligencia o fuerza de voluntad, tienen el derecho de decidir qué es correcto o incorrecto. Y más importante aún, ¿alguna vez has sentido que, de alguna manera, eres superior a los demás? Fyodor Dostoyevsky exploró estas cuestiones de manera brutal en Crimen y Castigo, una novela que no solo se sumerge en el abismo psicológico de un asesino, sino que también nos obliga a enfrentar algo incómodo, la ilusión de la superioridad moral. En el libro, Raskolnikov cree que ciertas personas, los llamados hombres extraordinarios, están por encima de las reglas que rigen al resto de la humanidad. Se convence de que puede cometer un crimen atroz en nombre de un bien mayor, pero Dostoyevsky nos muestra que la conciencia humana no funciona de esa manera. Como el propio autor escribió, el hombre lo tiene todo en sus manos, y sin embargo, se deja arrastrar como un cobarde. El orgullo puede ser un veneno sutil. Nos hace creer que somos más inteligentes, más correctos, más merecedores que los demás. Y paradójicamente, esa creencia nos aísla, nos destruye por dentro, hasta que nos damos cuenta, demasiado tarde, de que nunca estuvimos por encima de nada y de que el verdadero castigo comenzó mucho antes de la sanción oficial. En este video, vamos a diseccionar la caída de Raskolnikov, entender cómo Dostoyevsky nos advierte sobre los peligros de la arrogancia intelectual y descubrir cuál es la verdadera lección de Crimen y Castigo. Comencemos. Raskolnikov, un ex estudiante de Derecho, vive en la miseria en un cuartito estrecho en San Petersburgo, pero su mayor angustia no proviene de la pobreza, sino de una convicción peligrosa. Cree que la humanidad se divide en dos tipos de personas. Por un lado, los hombres comunes, aquellos que siguen las reglas, obedecen las leyes y viven sin grandes hazañas. Por otro, los hombres extraordinarios, individuos superiores que tienen el derecho de romper las reglas en nombre de algo más grande. Esta idea está inspirada en figuras históricas como Napoleón Bonaparte, quien, según Raskolnikov, no habría llegado a ser emperador si se hubiera preocupado por la moralidad común. Escribe un ensayo defendiendo que estos hombres especiales pueden ignorar la ética, porque sus acciones están justificadas por el progreso que traen al mundo. Y así surge la pregunta, ¿seré yo uno de esos hombres extraordinarios? Raskolnikov decide poner a prueba su teoría. Elige a una víctima, una anciana prestamista que, según él, explota a los más pobres. Su plan es simple, matarla, robar su dinero y usarlo para algo más grande. Si logra cometer el crimen sin remordimientos, esto probará que pertenece a la élite de los grandes hombres de la historia. No son pocos los hombres a quienes un pensamiento inesperado, un pensamiento nuevo, por más absurdo que parezca, puede arrastrarlos al crimen. Dostoyevsky nos muestra cómo una idea abstracta puede convertirse en una trampa psicológica. Raskolnikov no mata por odio ni por venganza, sino por un razonamiento puramente intelectual. Y sin embargo, en cuanto ocurre el crimen, descubre un detalle devastador. La teoría no corresponde a la realidad. Lo que él imaginaba como un acto de grandeza se convierte en una pesadilla de paranoia y culpa. Su cuerpo tiembla, su mente enloquece, apenas puede ocultar las pruebas, y lo peor, su conciencia no le da descanso. El asesino, si tiene conciencia, ha de sufrir. Ese es su castigo. Aquí está la ironía. Raskolnikov quería demostrar que estaba por encima de la moralidad, pero descubre que su propia mente lo condena incluso antes de que la policía lo investigue. La filosofía del hombre extraordinario no solo es peligrosa, sino falsa. Dostoyevsky sugiere que nadie puede escapar de su propia humanidad. Lo que nos define no es la lógica fría, sino los lazos invisibles que nos conectan con los demás. Y a partir de ese momento, Raskolnikov entra en un laberinto de sufrimiento del que quizás nunca logre escapar. El crimen fue cometido, el plan ejecutado, pero al contrario de lo que Raskolnikov esperaba, no se siente fortalecido, iluminado ni transformado en un gran hombre. Se siente enfermo. En los días que siguen al asesinato, es consumido por la paranoia. Creía que el mayor obstáculo sería la policía, pero descubre que su verdadero enemigo está dentro de él. Dostoyevsky describe esta tortura mental con precisión. Raskolnikov alterna entre fiebres intensas, delirios y una creciente sensación de persecución. Cada mirada en la calle parece sospechosa. Cada conversación puede ser una trampa. No era un tormento común. No era solo el miedo de ser atrapado. Era algo más profundo.
como si su alma estuviera siendo aplastada por un peso invisible. La gran revelación de crimen y castigo es que el castigo no viene de la justicia humana, sino de la conciencia. Creía que podía ignorar la moralidad como si fuera solo una regla impuesta por la sociedad, pero la culpa demuestra que la moralidad no es externa, sino que está arraigada en la propia esencia del ser humano. Y aquí entra un concepto fundamental, la hipersensibilidad de la conciencia. Jean-Paul Sartre, décadas después, escribiría que el infierno son los otros, pues es en la mirada ajena donde se forma nuestra identidad. Raskolnikov vive exactamente ese infierno. Siente que todos lo ven como un criminal, aunque nadie sepa la verdad. Cada día se aísla más, evita a su mejor amigo, Razumijin, y rechaza cualquier contacto humano. Pero el aislamiento no trae alivio. Al contrario, solo hace que la culpa se vuelva más intensa. No sabía que la mente humana puede acostumbrarse a todo, incluso a su propio infierno. La única persona que parece verlo a través de su máscara es el inspector Porfirio Petrovich. A diferencia de un policía común, Porfirio no busca solo pruebas concretas. Juega con la mente de Raskolnikov, lanzando palabras e insinuaciones que hacen que su culpa burbujee hasta la superficie. Los criminales son como las polillas. No pueden resistirse a la llama. Siempre regresan al lugar del crimen. Esa frase de Porfirio resuena en la mente de Raskolnikov. Se da cuenta de que está siendo arrastrado hacia su propia destrucción. Cada movimiento parece delatarlo. Su orgullo resiste, pero su conciencia ya lo está condenando. Y entonces aparece Sonia. Sonia, la joven prostituta, vive en una pobreza aún peor que la de él. Pero a diferencia de Raskolnikov, ella no se considera especial ni superior a nadie. Su fe y bondad inquebrantables contrastan con el orgullo destructivo del protagonista. Raskolnikov, sin darse cuenta, se siente atraído por esa simplicidad, como si frente a ella su máscara de superioridad se desmoronara. En el momento más intenso del libro, le confiesa a Sonia: maté por mí mismo, solo por mí. Y aquí está la verdad que ha intentado evitar desde el principio. No mató por justicia ni para demostrarse extraordinario. Mató por vanidad. Y ahora la vanidad lo está devorando desde adentro. Sonia, en lugar de condenarlo, llora. Ve su sufrimiento y comprende que su mayor castigo no es la cárcel, sino su propia alma hecha pedazos. Pero ella le da un consejo: confiesa, enfrenta la verdad. Raskolnikov aún se resiste. No quiere someterse, pero en el fondo sabe que no hay otra salida. El hombre que se miente a sí mismo y escucha su propia mentira llega a un punto en el que ya no distingue la verdad dentro de él. Se da cuenta de que la verdadera prisión ya lo rodea, incluso estando en libertad. No es la policía quien lo persigue, es él mismo. Y ahora solo queda saber si tendrá el valor de enfrentar la verdad o si seguirá huyendo hasta destruirse por completo. Raskolnikov nunca estuvo tan solo. Se alejó de su mejor amigo, Razumikin, rechazó el amor incondicional de su madre y su hermana y ahora se encuentra atrapado en un laberinto construido por su propio orgullo. Cada día, su arrogancia se convierte en un peso más, un ladrillo más en el muro que lo separa de los demás. ¿Pero por qué lo hace? ¿Por qué desprecia a quienes intentan ayudarlo? La respuesta está en el orgullo. Raskolnikov quiere creer que no necesita a nadie, que su mente es lo suficientemente fuerte para sostenerlo, que su inteligencia es suficiente. Pero la gran ironía y la gran tragedia es que ese orgullo lo hace cada vez más débil. Dostoyevsky nos muestra cómo la ilusión de superioridad no fortalece, sino que debilita. Cuanto más intenta Raskolnikov demostrar que está por encima de los demás, más se hunde. ¿Qué es el orgullo? Sino el miedo a ser vistos tal como realmente somos. Y hay una escena que deja esta contradicción en evidencia: sus conversaciones con Sonia. Él la juzga, la ve como alguien inferior, degradada por la vida, y sin embargo, busca desesperadamente su aprobación. Cuando le confiesa su crimen, no es un acto de valentía, es un grito de validación. Quiere que Sonia le diga que tuvo razón, que era un hombre superior, que su crimen estuvo justificado. Pero Sonia no dice nada de eso. Solo ve su sufrimiento y llora. Y es en ese momento cuando Raskolnikov se enfrenta a la contradicción central que lo atormenta. Si realmente fuera superior, ¿por qué necesitaba tanto la aprobación de alguien a quien consideraba inferior? Y es aquí donde Dostoyevsky nos deja una de las lecciones más profundas de la novela. Cuando creemos que somos superiores a los demás, inevitablemente buscamos pruebas de esa superioridad, pero al despreciar a los otros, negamos la única validación que podría sostenerla.
El orgullo se convierte en una prisión, una trampa. Raskolnikov quiere convencerse de que no necesita a nadie, pero al mismo tiempo su alma grita por conexión. Se niega a admitir que extraña a Razumihin, que anhela el amor de su madre, que desea el perdón de Sonia, y esa angustia interna lo destruye. La superioridad que tanto buscaba solo lo ha vuelto más frágil, más vulnerable. Aquí, Dostoyevsky hace un retrato brillante de la condición humana. Todos, en algún momento, nos hemos sentido superiores a los demás, ya sea por inteligencia, moralidad, conocimiento o estatus. Pero en el fondo, esa sensación no es más que una defensa contra algo aún más doloroso: el miedo al rechazo, el miedo a no ser especiales, el miedo a ser simplemente comunes. Nada es más insoportable para el hombre que estar en plena libertad y no tener nada que le impida hacer su voluntad. Y así llegamos al punto inevitable. La superioridad de Raskolnikov es un delirio, no es un Napoleón, no está por encima de la moralidad. Es solo un hombre, roto por dentro, incapaz de enfrentar su propio reflejo. Pero hay una salida. Existe un camino más allá del orgullo, más allá de la culpa. Un camino que Dostoyevsky revela de manera magistral al final del libro. La pregunta es, ¿será capaz Raskolnikov de aceptarlo? El orgullo llevó a Raskolnikov al aislamiento, la culpa, a la agonía. Y ahora, frente a la única opción que le queda, debe decidir, seguir huyendo o rendirse ante la verdad. Pero, ¿qué significa rendirse? En el mundo de Dostoyevsky, la redención no es un concepto abstracto. No basta con admitir un error. Hay que atravesar el sufrimiento, enfrentarlo, aceptarlo. El castigo no es solo un castigo, sino un renacimiento. Y eso es exactamente lo que le sucede a Raskolnikov. Cuando finalmente va a la comisaría y confiesa su crimen, no solo está admitiendo lo que hizo, está renunciando a su orgullo, destruyendo la ilusión de superioridad que lo mantuvo prisionero durante tanto tiempo. El dolor y el sufrimiento son siempre inevitables para una mente amplia y un corazón profundo. Los verdaderamente grandes hombres, creo yo, deben experimentar una gran tristeza en la tierra. Dostoyevsky sugiere que el sufrimiento puede ser un puente hacia algo más grande, no un castigo divino, sino una forma de transformación. Para Raskolnikov, la prisión en Siberia ya no es una condena, sino una liberación. Y hay una figura crucial en este proceso: Sonia. Ella, que ha vivido en la más absoluta miseria, que ha sufrido sin jamás rebelarse, se convierte en el símbolo de algo que Raskolnikov nunca entendió: el amor. Un amor que no juzga, que no exige, que no busca grandeza, simplemente existe. El amor revela al hombre el sentido de la vida. Al final del libro, Dostoyevsky nos ofrece un atisbo de esperanza. Mientras Raskolnikov cumple su condena en Siberia, Sonia permanece a su lado, y en un momento simbólico, él finalmente llora. Por primera vez, no llora de culpa ni de miedo, llora porque ha comprendido que no está solo. La vida había renacido en su corazón, y él no lo entendía, pero un nuevo día comenzaba, y aquí se encuentra la verdadera lección de crimen y castigo. Dostoyevsky no quiere solo mostrarnos la caída de un hombre que se creía superior. Quiere enseñarnos que el orgullo nos destruye, que el aislamiento es una prisión peor que cualquier celda, y que la redención no viene del castigo, sino de la reconexión con los demás. Al final, el verdadero castigo de Raskolnikov no fue la cárcel, fue su orgullo, y su redención no llegó con el remordimiento, llegó con el amor, y quizás esta sea la mayor lección de todas. Por más que intentemos ponernos por encima de los demás, al final, solo somos humanos, y en eso radica nuestra verdadera fuerza. Al final de Crimen y Castigo, Raskolnikov descubre una verdad que muchos de nosotros tardamos toda una vida en entender. La idea de superioridad es una trampa. Él creía que podía estar por encima de la moralidad, pero fue aplastado por su propia conciencia. Pensó que su inteligencia lo hacía especial, pero se dio cuenta de que su mayor debilidad fue precisamente creer eso. Dostoyevsky nos advierte sobre un peligro sutil: la arrogancia del intelecto. Esa voz interna que nos hace pensar que entendemos algo que los demás no, que nos hace sentir un paso adelante, más despiertos, más lúcidos, más conscientes. ¿Pero realmente lo estamos? Raskolnikov cayó en la ilusión de que podía ser un Napoleón, alguien que actúa por encima de las reglas, pero la vida lo obligó a enfrentar una verdad incómoda. Nadie está por encima de las reglas del corazón humano. No hay nada en el mundo más difícil que la franqueza y nada más fácil que la adulación. Lo que Dostoyevsky nos muestra es que la verdadera fuerza no está en la superioridad intelectual
ni en el desprecio por el mundo. La verdadera fuerza está en aceptar nuestra propia vulnerabilidad. Está en reconocer que no somos seres extraordinarios destinados a grandes hazañas. Somos humanos, y eso es más que suficiente. Al final, Raskolnikov no encontró redención en una gran teoría, sino en la sencillez de Sonia, en el amor que intentó negar. Y eso nos lleva a una última pregunta. ¿Cuántas veces nos aislamos por orgullo? ¿Cuántas veces rechazamos ayuda porque no queremos parecer débiles? ¿Cuántas veces nos convencemos de que tenemos razón solo para evitar el miedo de admitir que nos equivocamos? Tal vez Crimen y Castigo no sea solo la historia de un asesino, sino un espejo para todos nosotros, porque, en mayor o menor medida, todos hemos sido Raskolnikov. Y la pregunta que nos deja Dostoyevsky es, ¿seremos capaces de darnos cuenta antes de que sea demasiado tarde? Si llegaste hasta aquí, significa que esta historia te tocó de alguna manera, tal vez porque alguna vez sentiste algo parecido. ¿Quién no se ha aislado por orgullo? ¿Quién no ha creído, aunque sea por un instante, que entendía algo que los demás no comprendían? ¿Qué estaba por encima de la opinión ajena? Yo mismo he pasado por eso. Hubo momentos en los que la arrogancia del conocimiento me hizo ver a los demás con cierto desprecio. Creía que entender conceptos profundos, leer grandes libros y reflexionar sobre cuestiones existenciales me hacía diferente, pero la vida me mostró algo que Dostoyevsky ya sabía desde hace más de un siglo. Ninguna teoría nos hace superiores. Ninguna idea nos convierte en mejores que nadie. Al final, lo que realmente nos transforma no es la inteligencia, sino la conexión. Y por eso quiero agradecerte, porque este video no es solo un análisis de Crimen y Castigo, es una conversación. Es una invitación a reflexionar juntos sobre algo que, en el fondo, nos toca a todos. Así que, si te gustó este video, no olvides darle like y comentar. Cuéntame, ¿en qué momento de tu vida te has sentido como Raskolnikov? ¿Alguna vez caíste en la trampa del orgullo? Y claro, si aún no estás suscrito al canal, ahora es el momento. Aquí no solo hablamos de libros, hablamos de las ideas que moldean nuestra vida. Y antes de irte, hay otro video apareciendo en pantalla ahora mismo. En él, exploramos otra obra de Dostoyevsky que podría cambiar por completo la forma en que ves el mundo. Te espero allá.